Mi Gym en Casa, episodio 119. Muy buenos días a todos, soy Sergio Catalán de migymencasa.com y os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, el programa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente, buscando respaldo científico, yendo directamente a las fuentes a ver qué es lo que dicen y mostrándolo aquí, divulgándolo, intentando pues daros la información de la manera más objetiva posible y bueno, luego vosotros pues ya os lo creéis o no, o buscáis otras fuentes, comparáis y os hacéis vuestra propia idea de las cosas, que es de lo que se trata. Bien, hoy nos toca hablar de un tema complicado donde los haya, ¿vale? El tema de la cetosis, el tema de los esquimales, de los inuit. Ya hablamos en el episodio 111 de la alimentación que tenía esta población ancestral, ya casi desaparecida, por desgracia, a día de hoy. Y vamos a hablar de un tema controvertido que es... porque siempre se cita los inuit, siempre como vivían en cetosis, estaban en cetosis. Bueno, pues parece ser que no es del todo cierto, ¿vale? Parece ser que la gran mayoría de ellos no estaban en cetosis, o al menos durante gran parte del año. Y vamos a ver por qué. Porque es algo... son dos factores de peso, ¿no? En esta ecuación, que uno es la proteína, la gran cantidad de proteína que tomaban, y otra la genética, que no lo solemos decir mucho, pero había unos que sí y otros que no por sus diferencias genéticas. Con lo cual, detalle importante y complicado. Bueno, antes de pasar al tema, al grueso del episodio en sí, os recuerdo rápidamente que podéis haceros socios de migymencasa.com por 10 euros al mes. ¿Para qué? Para hacer esto sostenible económicamente y también para tener acceso a todos los cursos que encontraréis en migymencasa.com sobre entrenamiento, planificación, flexiones dominadas. Ahora estamos con la sentadilla de descanso, ese movimiento, ¿no?, que hemos perdido y que podemos volver a recuperar. Tenéis las progresiones para ello. También el mes pasado hablamos del curso de liberación miofascial, el rodillo este de espuma, el foam roller, para soltar, para ganar flexibilidad, para mejorar la recuperación, curso de pino básico. Tenéis ahí un montón de información. Echadle un vistazo. Podéis ver la primera lección de cada curso de manera gratuita y en abierto, y si os gusta, pues os inscribís y lo veis por completo. Bien, vamos ya con el tema que nos ocupa hoy. Bueno, ¿qué es la cetosis? Bueno, resumiéndolo mucho, no me quiero meter en el jardín de la cetosis, bueno, me voy a meter de lleno, pero vamos a ver qué es la cetosis. Es un estado metabólico de nuestro cuerpo en el que usamos grasa y cuerpos cetónicos como combustible. Esto es provocado por un consumo nulo, lo que viene siendo cero carb, lo que se dice ahora de moda, o un consumo nulo o muy bajo de carbohidratos. Bueno, y la distribución de macronutrientes de los inuit era la de una dieta cetogénica, es decir, la cantidad de proteína, carbohidratos y grasas era la que tomaban los inuit, los esquimales, es la de una dieta cetogénica. Bueno, en el episodio anterior, en el 111, os comenté una estimación que encontré en una fuente, ¿vale?, que estudiaba los esquimales, de la estimación de distribución de macronutrientes y, bueno, y gramos que tomaban de cada cosa. Y os lo voy a leer de nuevo, ¿vale? De proteína tomaban 282 gramos, es decir, un 44%. De carbohidratos, 54 gramos, es decir, un 8%. Y de grasas, 135 gramos, un 47%. Con esta distribución, en teoría, no estaríamos en cetosis. Vamos a ver por qué. Volviendo a la tabla, vemos que hay un exceso de proteína, ¿vale? Esto haría que casi la mitad de este macronutriente, potencialmente, digo potencialmente, se pudiera convertir en glucosa vía gluconeogénesis. Bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es esta palabra, no? Bueno, la gluconeogénesis es la síntesis de glucosa, es decir, la creación de glucosa a partir de compuestos que no son hidratos de carbono, entre ellos, pues las proteínas, ¿no? Es decir, crear glucosa a partir de proteína. Ah, ¿eso se puede? Pues sí se puede, cuesta bastante, pero se puede hacer, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo para aclarar un poco todas estas cosas. Tenemos un esquimal de unos 70 kilos de peso con un 15% de grasa corporal, ¿vale? Bueno, igual que os digo esto del ejemplo, igual que os he comentado esta tabla de lo que comía un esquimal, es una estimación muy por encima. O sea, este hombre, o el esquimal concreto que podemos hablar, esto podía comerlo un lunes y el martes comer otra distribución, o ni siquiera, pero un poco a ojo, ¿vale? Esta persona que las estudió, pues veía un poco lo que comían y lo pesaba y tal, y podía hacer una estimación, pero por encima, ¿vale? También depende de la época del año y de un montón de factores, pero bueno, es por tener algo y hacernos un poco una idea, ¿vale? Y poder echar unas cuentas y poder hacernos una idea un poco
objetiva, entre comillas, porque al final son muchos parámetros, pero bueno, de si estaban o no en cetosis, ¿no? Bueno, bien, volvemos al ejemplo. Tenemos un esquimal de unos 70 kilos de peso con un 15% de grasa corporal, viendo que la altura media son 1,63 metros. Os dejo la fuente en las notas del episodio. Todo lo que voy hablando, la tabla, cuando digo de una fuente concreta, os dejo el enlace en las notas del episodio, que es un artículo en sí, bueno, que escribí ya en su día, hace ya tiempo, donde sale todo esto que digo, ¿vale? Para que veáis que no me lo invento. Bueno, la altura media eran unos 1,63, son bajitos. He puesto a un individuo fuerte con poca grasa. Fijaros, voy a hacer aquí un inciso. Cuando hablamos de que hemos nacido para caminar, que dentro de... Hoy es lunes, cuando publico esto, martes, miércoles, dentro de 3 días, el jueves, si lo estoy escuchando justo el día que lo publico, voy a hablar de nacidos para correr. Que también hablé en su día de nacidos para caminar, de una adaptación que era cuando estábamos en la sabana africana evolucionando, digamos, ¿no? Pasando de Homo erectus a Homo sapiens, bueno, pasando con miles de años, ¿no? de por medio, teníamos una adaptación que éramos más altos, ¿vale? Para disipar mejor el calor. Y en su día comenté que los individuos que viven más cerca del ecuador, es decir, que están expuestos en zonas más cálidas, a igual peso suelen ser más altos y más esbeltos que los que viven pues más cerca de los polos, ¿no? Como puede ser los inuit. O sea, fijaros, no sé en África qué altura media hay, pero imaginaos, 1,80, porque los inuit son de los más bajitos, 1,63, ¿vale? Esto es para poder disipar mejor el calor y, por el contrario, los inuit para poder preservar mejor ese calor, ¿no? Aunque bueno, también tenemos por ahí los pigmeos, pero bueno, esto estamos hablando a misma cantidad de peso, con lo cual los pigmeos, como pesan muy poquito, no encajarían aquí. Volvemos al ejemplo, que me voy por las ramas. Bueno, en este caso la masa magra de este sujeto de 70 kilos serían alrededor de unos 60 kilos, ¿vale? Esto es masa magra, sin grasa. Con este dato podemos calcular que el 45% de lo que supere los 130 gramos de proteína al día tiene la capacidad potencial de convertirse en glucosa, lo que vimos antes vía gluconeogénesis, ¿vale? Que en este caso son 68 gramos. ¿Cómo he hecho esta cuenta? Bueno, pues muy fácil. Los 282 que se toma menos los 130 que su cuerpo sintetiza pues para funciones habituales de la proteína, reparar músculo, crear músculo y demás, nos daría un total de 152 gramos. El 45% de esos 152 gramos son esos 68 que os digo. 68 gramos de carbohidrato, sumados los 54 gramos que ya consumía en su dieta, daría un total de 122 gramos de carbohidrato, lo que en teoría sería demasiado para estar en cetosis, más aún teniendo en cuenta que la mayoría de los carbohidratos provenían del glucógeno muscular de sus piezas de caza, que no tenían fibra, ¿vale? Bien, aún así tenemos que ver que es una aproximación, remarco esto, ¿no? De macronutrientes y que seguramente en invierno esto cambiaría y sí podríamos estar hablando de cetosis, más aún teniendo en cuenta que tendría días en los que no hubiera nada que llevarse a la boca, ¿no? También habría que tener en cuenta que el glucógeno muscular de las presas cazadas se va degradando con el tiempo, el nivel de actividad del sujeto y un largo etcétera, ¿vale? También si cocinaban la pieza, pues también ese glucógeno se perdía, con lo cual, pues esto, bueno, pues hasta aquí la teoría. Vamos a ver, alta proteína y cetosis, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? La cetosis nutricional, el término fijo por así decirlo, se define médicamente con estos porcentajes: 70% de grasa, 25% de proteína y 5% de carbohidratos. Pero en la práctica, con mantenerse rondando estos porcentajes de carbohidratos y variando proteínas y grasas, podemos estar en cetosis. Por ejemplo, hay personas que consumiendo más de 180 gramos de proteína al día están en cetosis. Vamos a ver un ejemplo con comida occidental, ¿vale? Para hacernos mejor la idea. Comiendo requesón, huevo, algo de pollo o de cerdo, la grasa natural que viene en esos alimentos y algo de espinaca, digamos de 150 a 180 gramos de proteína, menos de 20 gramos de carbohidratos netos y de 45 a 60 gramos de carbohidratos totales, hay personas que mantienen los niveles de cetonas en sangre dentro de lo que se considera cetosis. Si eres metabólicamente sano, estás delgado y haces ejercicio, seguramente estarías dentro de estas personas a las que una alta cantidad de proteínas no sacarían, digamos, ¿no? de cetosis. Por lo que un consumo alto de proteínas no necesariamente te saca de la cetosis, ¿vale? Volviendo al caso de los esquimales, dando por hecho que son metabólicamente sanos, con un nivel alto de actividad debido a las exigencias de su entorno, parece ser que a pesar de la ingesta de proteína sí que se mantendrían en cetosis. Pero
en la mayoría de ellos esto no es así. Bueno, ¿y por qué? Entonces, ¿por qué los inuit no estaban en cetosis? Bueno, pues aunque la alta ingesta de proteína en un principio nos podía hacer dudar, pero parece ser que no es el motivo principal, ¿vale? Gran parte de los inuit, de los esquimales, sobre todo los que vivían cerca de la costa, desarrollaron una curiosa mutación genética que los adaptaba favorablemente a comer grandes cantidades de grasas omega 3. Curiosamente, para lo contrario que nos pasa en el mundo occidental, ¿no? Que tenemos demasiado omega 6 y necesitamos, bueno, nos venden suplementos para suplementar el omega 3, ¿vale? Para equilibrar esto. Bueno, pues esta mutación se encontraba aproximadamente en el 75% de la población cercana a la costa, es decir, de cada 4 esquimales, 3 la tenían, ¿vale? Y a medida que te alejabas de la costa, esta mutación era cada vez menos común. Al ser la fuente principal de omega 3, los animales provenientes del mar, parece lógico, ¿no? Pensar que según te alejas de la orilla, pues menos necesaria será esta adaptación para consumir grandes cantidades de omega 3, ¿no? De pescado o de animales provenientes del mar. Bueno, esta mutación la conocemos hoy en día como una enfermedad llamada deficiencia de carnitina palmitoiltransferasa tipo 1A, o para hacerlo más escueto, deficiencia de CPT1A, ¿vale? Curiosamente, esta enfermedad se recomienda una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos y también no pasar mucho tiempo sin comer. Os dejo ahí la fuente de esta enfermedad. Exactamente la dieta opuesta a la que responde esta adaptación en los inuit. Pero la verdad que es algo curioso, ¿verdad? Pero lo que sí se ha observado es que pican algo con bastante frecuencia, ¿vale? Esto que decimos, no, en el paleolítico pues cazaban y luego ya no comían nada. Bueno, pues ahí os dejo una fuente de un libro en la que habla que estaban ahí picando, ¿no? Pues tenían ahí sus trozos de carne seca o lo que fuera. O sea, que no estaban, que no es como nosotros picamos, ¿no? Un donut, ¿no? A media mañana, unas barritas, ¿no? Pues ellos también picaban. O sea, que a veces lo que decimos de que no se comía entre horas, tal, bueno, pues a veces ellos, dependiendo a lo mejor de la tribu o del observador que hubiera, pues de la zona, pues sí que parecía que picaban, ¿no? Digo esto como curiosidad, el tema de las recomendaciones que da este tipo de enfermedad. No estoy criticando esas recomendaciones, porque no entiendo, o sea, no es el mecanismo real de esa enfermedad. O sea, sé que es algo, sabemos que es algo genético, pero no estoy criticando en nuestra dieta, o sea, en nuestro entorno, ¿no? Occidental, pues cómo tratar esa dieta, sino simplemente que me ha parecido curioso justo el detalle ese, que es precisamente lo contrario, ¿no? De lo que estaban adaptados del entorno de los inuit, lo que se recomendaba. Me ha parecido curioso. Pero lo que sí encaja es lo que os comentaba, que hablando de esta enfermedad, se recomienda que no pasen mucho tiempo sin comer y va en consonancia de eso que se había observado, ¿no? Que picaban algo con bastante frecuencia, o sea que igual sí que tiene sentido, ¿ves? Ahí sí que es lo mismo, ¿no? Por dónde van los tiros, van en la misma dirección. Bueno, ahí lo dejo. Bueno, esta deficiencia de CPT1A causa niveles bajos de azúcar en sangre, ¿vale? Y cuerpos cetónicos, los que nos dicen si estamos o no en cetosis, ¿vale? Los que nos chivan. Que para nosotros supondría un problema, era muy beneficiosa para los inuit debido a su entorno, ¿no? A su entorno concreto. Esta mutación ayuda con la termogénesis, para mantener el calor, digamos, ¿vale? Para generar calor, derivando ácidos grasos libres del hígado a la grasa parda o marrón, cuya función precisamente es esa, la de producir calor. Además, se ha observado que los inuit tienen el hígado más grande de lo normal y con más capacidad para la gluconeogénesis, ¿vale? Lo que os comentaba, la capacidad de generar glucosa en el hígado. Os dejo la fuente ahí del que cita esto en concreto. Y esto, pues también precisamente se adaptaba a lo que comentábamos antes del alto consumo de proteínas, teniendo más capacidad para transformar amoníaco. El amoníaco es un producto de desecho de la síntesis de proteínas que se transforma en urea en el hígado y luego pues, se elimina por la orina. Esta mutación, que en nuestra sociedad está considerada como una enfermedad, para ellos era algo beneficioso debido a la dieta y a su entorno pues, tan extremo, ¿no? Bueno, para ir terminando, tengo que dar las gracias a Luis Villaseñor de KetoGains por su ayuda prestada recopilando un montón de bibliografía sobre esto de los inuit, de la cetosis y demás, y también por la información más técnica en cuanto a esto de datos y cetosis, ¿vale? Tiene un grupo, tiene una web de Luis y un grupo que además hay KetoGains y está KetoGains en español, que los que no controléis inglés también está ahí. Y si os interesa el tema de la cetosis, bueno, pues Luis sabe un montón, ¿vale? Y os puede guiar, podéis preguntar. Además hay gente ahí que controla muchísimo y muy maja. Así que bueno, Luis, desde aquí darte de nuevo las gracias y a los que también echan una mano del grupo. Curiosamente, escribiendo este artículo, cuando lo escribí en su día, me di cuenta
de que lo que pensaba sobre los inuit, de que vivían en cetosis y tenían épocas de ayuno en las que no había alimento, parece ser que no era así del todo, ¿no? Algunos sí y otros no. Los que tenían la mutación esta CPT1A tenían más capacidad para producir calor, pero más problemas para pasar periodos sin comer. En cambio, los que no la tenían sí estaban mejor adaptados para periodos de ayuno, pero con menos capacidad de termogénesis, de producir calor. Y es que, esto es muy importante, la naturaleza no pone todos los huevos en la misma cesta. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias por apuntaros a los cursos, por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, esos me gusta en iVoox, si os ha gustado el episodio. Por esos comentarios ya sabéis que para cualquier cosilla, desde el apartado contactar de mijimencasa.com me la podéis transmitir desde ahí. Pregunta, duda, sugerencia, lo que os apetezca. Muchísimas gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio. Sed felices. Adiós.